Como ustedes saben, siempre los que damos un mensaje, ¿no? O los que transmitimos un mensaje, primeramente Dios como que nos trata a nosotros, ¿no? Y a través de esa enseñanza o de ese trato hacia nosotros, pues elegimos pues transmitirlo. Pero no lo elegimos nosotros, sino Dios mismo quiere que lo transmita. Por eso que no digo que no es casualidad que esté ninguno de ustedes aquí o hayan elegido estar en otro sitio, ¿no? Si ustedes están aquí hoy, porque Dios quiere que escuchen este mensaje, ¿no? Amén. Y voy a emplear la palabra canaria de totufo, nos llamamos totufo. Y vamos a hacer caso. Y me puse a pensar, meditando, ¿no? ¿Cuántos mensajes se habrá traído? Todos los domingos, todos los martes, o cuántas palabras hemos escuchado a través de internet y demás. Y a veces no la tomamos en cuenta o no la ponemos en práctica. Y esto que les quiero compartir es algo que nos ha pasado, yo creo que a la mayoría, y si no a todos. Y es una inquietud que tuve, y este mensaje se los traigo porque tuve un sueño de que lo estaba escribiendo y se lo estaba mostrando a ustedes, ¿no? Y yo creo que eso fue una confirmación de este mensaje, de poder compartirlo. Y el título de hoy es Evangélico. Y ahora se lo voy a explicar el porqué de esa imagen. Mira que nos costó buscar la imagen y poder acertar. Pero al final del mensaje nos vamos a dar cuenta que eso es lo que refleja, ¿no? Esa alegría, esa libertad. Y que muchas veces la palabra evangélico como tal impacta hacia nuestra vida. Y primero a mí, a veces cuando nos preguntan, ¿y tú qué eres? Y no, me cuesta decir evangélico, me cuesta. Porque como te catalogan, o una religión, pues no lo sé. Ustedes me entienden, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Y efectivamente, estando en nuestro día a día, va a llegar un punto en que la gente te va a preguntar, o tú te vas a tener que referir a la gente, o te van a preguntar, oye, ¿qué crees? O ¿qué eres tú? Y pienso que eso nos hemos topado cada uno de nosotros, ¿no? Y empieza nuestra explicación, y yo creo que a veces hasta metódica, ¿no? Bueno, yo soy evangélico, pero espérate. Soy evangélico, pero espérate. Mira, nosotros no rezamos, nosotros oramos, no creemos en la Virgen, sí, fue la madre de Jesús. Yo creo que todos hemos dicho esta frase, ¿no? Y empezamos, bueno, nosotros escuchamos todo tipo de música, a veces unos aplauden, otros no aplauden, tenemos esa libertad. Y va el otro y te dice, tú eres testigo de Jehová. Y tú, no, que soy evangélico. Y a veces no lo decimos con esa convicción. Y después escucho frases durísimas y dice, bueno, pues mira, yo al final creo en Dios, pero en la iglesia no. Toma. Ya empiezo. Me toca porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Y el problema no lo tiene la gente, ¿no? El problema lo tenemos nosotros. Pues nada, entonces quería expresarle este mensaje o esta reflexión porque creo que nosotros nos topamos diariamente con esta situación, ¿no? Y ese es mi tiempo de intimidad, Señor, pues que debajo mi experiencia personal, porque Dios es un Dios personal, ¿no? Y con cada uno trata diferente. Pues les quiero expresar bajo mi punto de vista cómo podemos mejorar esa situación, ¿no? Cómo nos podemos mostrar hacia el otro. Y esa ha sido mi inquietud. Y hubo algo, yo con un añito, fue cuando mi madre aceptó al Señor más o menos, ¿no? Y mira que hemos caminado, ¿no? A varias iglesias y hemos estado en el camino de Dios. Y nunca se me había ocurrido
buscar en el diccionario la palabra evangélico. ¿A cuánto se les ha ocurrido buscar alguna vez en el diccionario qué significa? Y muchas veces nos metemos en el ajo en algo sin saber el porqué o sin buscar el sentido, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y busqué la palabra evangélico y según el diccionario dice, el cristianismo evangélico o el evangelicalismo es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante que promueve que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fide en la expiación de Jesús de Nazaret. Y ya con la definición lo tenemos claro, ¿no? Que nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Por la expiación de quién? Que perdonó nuestro pecado, que murió en la cruz, que al tercer día resucitó para ser salvo. Y yo digo, bueno, pues aquí está una explicación que le podemos dar al otro, pero yo pienso que la definición no es para el otro, la definición yo creo que es para nosotros, para darnos cuenta dónde estamos y en qué creemos. Y como siempre digo, nosotros el ser humano tiene una capacidad para desviarse del rumbo abismal. Yo creo que somos los únicos que tropezamos 3, 4, 5, hasta 10 veces en la misma piedra, ¿no? Y estos días leyendo el Antiguo Testamento y siempre se te va, ¿no?, en la cabeza, ya, el pueblo de Israel, mira que era tosudo, o mira que el pueblo de Israel, qué rápido se olvidaba de Dios, pero la Biblia está escrita de hace miles de años, pero el corazón del ser humano es el mismo desde hace miles de años y hasta ahora. Y yo creo que a veces, de la forma que actúa el pueblo de Israel, nosotros no estamos tan lejos, porque muchas veces hemos visto milagros de Dios, hemos visto toques de Dios, hemos visto cosas maravillosas de Dios, y en un solo día desviarnos, o de un solo día pensar diferente, o sea que eso nos quiere decir algo, ¿no? Y nada, me estaba acordando, cuando estaba leyendo, cuando Aarón estaba con Dios en la montaña arriba, y se quedó Aarón con el pueblo, y ¿qué pasó? Un par de días, que dijeron, bueno, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarle, y yo decía, pero señores, si hace poco se abrió el mar rojo, si hace poco Dios envió esas plagas que nadie se explicaba por qué, sino que solamente era el milagro de Dios, que le daba el maná diario, que ese día dio maná Dios, que ese día estaba la columna de nube en la mañana y la columna de fuego de noche. Y decía, ¿cómo el pueblo aún así puede desviarse? Pero que si nosotros somos iguales también. Y a veces decía, Señor, ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Qué el pueblo de Israel? Me decía, no, tú también. Ojo con eso. Pues como decía antes, también cuando tú te diriges hacia una persona, tiene digamos, un concepto de Dios diferente, porque según cómo se ha criado, según cómo vive, según lo que ha vivido, esa es la percepción que tiene de Dios esa persona. Entonces, si nosotros vamos a explicarle cuál es la definición, qué creemos, qué hacemos, ¿ustedes creen que lo van a entender? Entonces tampoco es la solución, ¿no? Y yo por lo menos siempre tengo un lema, y Yanni lo sabe, que siempre llega un punto de nuestra vida y Dios quiere que sea diario. Yo le digo, bueno, cada cierto tiempo, de poder pararnos y reflexionar, saber dónde estamos, dónde vamos, qué hacemos, y poder meditar, ¿no? Y poder volver, digamos, o a entrar al camino o al propósito donde vamos a ir. Porque muchas veces, no sé si la rutina o nosotros el ser humano tendemos a seguir para adelante y da igual dónde vamos sin cabeza. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que, oye, pararnos. Y qué bueno es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos recuerda y dice, hey, tranquilo, por aquí no es. Pues eso sería una de las cosas que Dios nos da, que es el Espíritu Santo que está en nosotros y que solo tenemos nosotros los evangélicos, los que hemos aceptado al Señor. Entonces, como el problema no lo tiene el otro, sino el problema lo tenemos nosotros, quiero llevarles a Mateo 22, 36, 40
Y bueno, vamos a empezar, ¿no? De un principio, vamos a pararnos. Vamos a ver cuál es nuestro mandamiento, cuál es nuestra misión, ¿vale? Vale, Mateo 22, 36, 40. Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como dije antes, el primer mandamiento, ¿cuál era? Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre toda tu mente. Y es simplemente intimidad. Ese es el secreto que Jesús dio a voces, intimidad. Tú lees la Biblia y pocas son las revelaciones que nos da la Biblia de las conversaciones de Jesús con Dios. Pero sí ponía a cada rato, Jesús oraba, Jesús se apartaba. Y los discípulos, y Jesús está orando. Oye, no se duerman, oren conmigo. Entonces, el secreto a voces es la intimidad. Y yo creo que eso es algo que el pastor nos ha ido repitiendo desde que nosotros llegamos aquí a esta iglesia hasta ahora, entre lo que es intimidad. Oye, pastor, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? No sé. Bueno, si no tienes intimidad, ¿qué te voy a decir yo? Si el que te tiene que corregir es el que está arriba, ¿no? Y siempre nos ha inculcado intimidad. Y como de Jesús se trata de imitarlo, pues tenemos que imitar eso, intimidad con Dios. Cada vez que no tienes intimidad, como que tendemos a desviarnos. Y si no tenemos esa intimidad, ese es el que nos hace como aterrizar. ¿Sabes? Como el ancla en el barco, que está a la deriva, ¿no? Y nuestra intimidad debe ser ese ancla, ¿no? De estar nuestro punto de referencia. Y es el que nos va a ayudar el día a día a cómo caminar. Porque nosotros tendemos a desviarnos, sí o sí. Y gracias a esa intimidad con Dios, es el que nos ayuda a mantenernos, digamos, firmes, ¿no? Y puse aquí, es que a nosotros se nos va la olla, y es verdad que a nosotros se nos va la olla. El segundo mandamiento, amar al prójimo, ¿cómo? Entonces, número 1, tenemos que amarnos. Si no nos amamos nosotros, es que estoy gorda, es que estoy fea, es que hoy no salgo, no, vamos a amarnos. Y muchas veces nosotros, sin querer, estamos declarando cosas hacia nosotros que no son así, como, qué tonta soy, es que esto no lo voy a alcanzar. No, empecemos a amarnos para poder amar al prójimo. Entonces me cayó la moneda. Por mucho que tú seas un lobo solitario, por mucho que no te guste andar con personas, por mucho que quieras evitar al vecino pesado ese, por mucho que tú quieras evitar estar con personas, lamento decirte que ser evangélico vas a estar con personas, ¿sí o sí? Siempre me acuerdo de una persona que no le gustaba dar besos y si se lo daban porque para no cortarle, me acuerdo que se lavaba la cara así. Y digo, ahora está gozando con el tema del coronavirus, está gozando como no puede dar besos y demás. Pero es que sí o sí, nuestra vida va a conllevar estar con personas. ¿Sí o sí? Y para no desviarnos un poco de la reflexión, hay una cosa que se nos encomendó, que está en Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué significa evangelio? La buena noticia. ¿Quién ha tenido una buena noticia? ¿A quién le ha dado una buena noticia alguna vez? ¿A quién? ¿Y cómo la recibe? ¿A que se te olvida todo lo que tienes? ¿A que se te olvida todos los males? Yo me acuerdo cuando, hace poquito, mi hermano y yo decidimos hacerle un regalo a mi hermana Isa, se sacó el carnet y dije, mi hermano me llama y dice, mira, vamos a
hacerle un regalo a Isa, vamos a comprarle un cochito de esto barato para que ella siga y tal. Y yo me acuerdo que cuando se lo compramos, yo llamo a mi madre y una de las personas que no podemos decirle nada es a mi hermana mayor y a mi madre, porque se les escapa. Y no le estoy diciendo que sea, sino es que sin querer se les escapa. Entonces no quedaba más remedio que decirles la sorpresa porque ya le íbamos a entregar el coche. Y yo me acuerdo que le llamo a mi madre, mami, no digas nada. Y madre, ¿qué pasó? Mami, pero no digas nada. ¿Pero qué pasó? Dime, cuéntame. Y estaba toda nerviosa y toda tal. Y cuando le contamos el motivo, vos como que te cambió, pasaste de ese sufrimiento de qué pasó, pasó algo malo, tal, hasta lloraste, me acuerdo, que de la alegría, ¿no? ¿Y cuál es nuestra buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús murió por nosotros, que aceptándolo a Él, nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo entra en nosotros y que vivimos una eternidad con Él. ¿No merece un aplauso esa noticia, por Dios? Yo pienso que es la mejor noticia que nos puede dar en la vida. Y yo creo que yo la voy entendiendo, esta noticia, como que más, cada día que como que cumplo años y me voy haciendo más viejo, y cuando tengo achaques y cuando tengo tal, digo, Señor, gracias. Gracias por esa buena noticia, porque tú estás conmigo, porque el Espíritu Santo está en mí, que me ayuda a vivir aquí y que tengo la esperanza de que voy a estar una eternidad contigo. Qué buena noticia, ¿no? Yo creo que esa noticia debe estar en nosotros siempre. Y yo pensando, Señor, gracias, porque si no hubiese llegado a mi vida, no sé cómo hubiese afrontado muchas cosas en mi vida, ¿no? Y el día a día. Y pienso que muchos problemas del trabajo, familiares, o muchos problemas que he tenido a lo largo de mi vida, si la buena noticia no hubiese llegado a mí, te aseguro que no estuviese aquí, no la hubiese recibido igual. Entonces aquí yo puse, evangélico es que eres portador de la buena noticia. Dile al que está al lado, tú eres portador de la buena noticia. Bueno, quitando esto, cuando nosotros aceptamos al Señor, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Que ya soy especial, ya sí, tal, no sé, lo que se le puede pasar por la cabeza a aquellos que aceptan al Señor por primera vez, ¿no? Y yo pienso que, bajo mi percepción personal, pasan dos cosas. Pasan, digamos, como dos explosiones. Para mí, una explosión espiritual, porque enseguida Dios nos posiciona, y pasa otra explosión emocional, total. Una explosión emocional. Y si te dejas guiar por la explosión emocional, puede que sea una religión más, porque estamos, digamos, viviendo de esa emoción. Y llega un punto que esa emoción baja y como que decimos, ya no es igual o ya siento lo mismo. Entonces, si nos guiamos por la explosión, digamos, emocional, es una religión más. Pero cuando nos dejamos guiar por esa explosión espiritual, cuando decidimos tener, digamos, esa intimidad con Él, ahí cambia la cosa, o no cambia la cosa. Y por muchos años pensé que ser evangélico era servir en la iglesia, era dejar todo y servir en la iglesia. Eso es lo que nos inculcaban o lo que yo pensaba que era. Y bueno, servía a la gente de la iglesia. Para mí el prójimo era los que venían a la iglesia. Y cuando estábamos fuera, como son del mundo, nosotros somos los extraterrestres, será, pero cuando estábamos fuera, como somos del mundo, pues como que no lo tomaba en cuenta, intentaba pasar desapercibido. Cuando estaba en el instituto era igual, intentaba pasar desapercibido o no hablaba mucho del tema de Dios, y aquí sí, aquí hasta la voz me cambiaba. Buenas tardes, varón de Dios, que Dios te bendiga. Mujer ungida, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Recitaba, bueno, el versículo que me aprendía de memoria y cómo cambia nuestra percepción, ¿no?
y cuando Jesús nos enseña lo contrario, o cuando Jesús hace y hacía lo contrario. Y a veces pensamos, Dios, qué casualidad que tu familia sea la que tiene, qué casualidad que tu madre o tu padre es como es, qué casualidad que estás en el instituto que estás, qué casualidad que estás en la familia donde naciste, el sitio donde naciste, que a lo mejor naciste como yo, que nacimos en Venezuela y ahora estamos aquí en Canarias, qué casualidad. Yo pienso que, como dije antes, nada es casualidad. Y a veces pensamos eso, que el Evangelio está en la iglesia y es en el sitio donde tú estás. El Señor donde va a tratar a otros y donde te va a tratar a ti, donde es. Fuera, donde estés. Él quiere moldearte, por eso tienes la mamá que te mandó, por eso tienes al papá que te mandó. Por eso estás en la iglesia donde estás, por eso estás en el trabajo donde estás. Y ahí empecé a ver también mi trabajo diferente. Ya no me quejaba por el ejercicio físico. Sí me quejo, no voy a decir mentiras, pero lo veo diferente. Que mi meta no es esa en mi trabajo. Mi meta es impactar a mis compañeros de trabajo, a los clientes que vienen. Y no sé en qué trabajo estás tú, o en qué ocio, o con quién te relacionas. Pero quiero que sepas que tú estás para impactar y que eres portador de la buena noticia del sitio donde tú estás. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nos mostramos hacia los demás? ¿O qué refleja hacia el otro? Y aquí puse 3 reflejos, repito, yo creo que por estos 3 he pasado yo. Y no quiero que a lo mejor se lo tomen a mal y demás, porque primero soy yo el que pasé por eso. Y está el primero, el que refleja, y puse aquí, el avergonzado. Sé que le da vergüenza decir que es evangélico o que cree en Dios. Y me daba pavor que me preguntaran, oye, pero tú que no estás en clase de religión, tú que a veces queremos salir a los carnavales o queremos salir, tú no estás, y ¿tú qué eres? Me daba pavor esa pregunta, hasta temblaba. O intentaba evitar contestar esa pregunta. Y eso sí, en la iglesia, lo que dije antes, varón de Dios, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. El Señor me habló esta semana, cosas así, ¿no? que a veces reflejamos. Y me pasó varias anécdotas de estar con amigos y de ver hermanos en la iglesia. Oh, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo, mi madre, yo con mi amigo, como si no fuese la cosa conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Chacho, ¿cómo estás? ¿Y la iglesia? ¿Cómo vas? Y tal, y tú, haciéndote el loco. Y tus amigos, ¿y quién es este? Y yo, uno ahí que está medio loco. ¿Cuánto le ha pasado? Y me acuerdo hace poco, en mi trabajo vinieron a formarse gente y había una chica que la habíamos conocido en la iglesia, ¿no? Y yo, ¿cómo está? Tal. Y va mi compañero y dice, ¿de qué la conocen? Y yo, sí, ella va a la iglesia. Y se puso roja la chica, y no por hacerla avergonzar a ella, sino yo por dentro. Ay, yo pasé por ahí también. Yo pasé por eso. Y me dio esta cosita porque estaba roja como un tomate. Bueno, hay que hablar del pescadito en el coche. Y si ni se me ocurre poner el pescadito, que van a saber que yo soy quien soy. Y yo digo, Señor, ¿por qué me sentía así? Si en tu palabra en Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia. Y yo decía, qué raro, ¿y por qué yo me avergonzaba de eso? Hombre, ahora tampoco es que vamos a estar, oye, soy cristiano evangélico, hola, ¿qué tal? Tampoco es eso, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que reflejamos? Si no entendemos el Evangelio y si lo vivimos emocionalmente, eso es lo que vamos a reflejar hacia el otro. Y por ahí no van los tiros. Está el segundo. Esto lo puse así porque es una expresión que siempre me ha dado risa, no sé por qué. Puse, el que tiene a Dios agarrado por la chiva. Yo me acuerdo que cuando había gente que le daban bibliazos, así, ¿tú qué tienes? ¿A Dios agarrado por la chiva o qué? Yo me acuerdo siempre de esa expresión y me daba risa y no sé por qué. Y verdad que muchas veces pasamos por esta etapa o reflejamos eso, que tenemos a Dios agarrado por la chiva. Y esa es la época cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando.
y que tenemos esas discusiones doctrinales con la gente, ¿no? Porque Pablo dijo esto, ¿no? Porque Pedro dijo esto, pues tú eres un hereje, o tú eres bautista, o tú eres pentecostal, y qué pérdida de tiempo, ¿no? Y eso es lo que reflejamos hacia el otro cuando íbamos al instituto, al trabajo, de la música cristiana a tope, cuando entrabas al sitio de voy a orar por todos ustedes, pecadores. Tocaba el momento de desayuno, empezabas a orar en voz alta, gracias Señor por estos alimentos y perdonas a estos tíos que ni siquiera te dan gracias, que no tal como el fariseo, ¿no? Y muchas veces entramos en esa etapa y eso es lo que reflejamos al otro, que tenemos a Dios agarrado por la chiva y sin querer estamos viendo al otro por encima, ¿no? Dice, bueno, yo tengo a Dios, este tío no lo tiene. Y eso es lo que mostramos, ¿no? Y lo mismo, el pescadito del coche es el más grande. Así, para que lo vea todo el mundo, que soy cristiano, que soy evangélico. ¿Y ustedes creen que esa sería la forma correcta de mostrarnos hacia el otro? Y aquí siempre digo que no te hace más cristiano ojo, no se me malinterprete, pero el llevar corbata, el llevar falda, el vestir bien, el decir aquí Dios te bendiga, varón de Dios, o fuera a la gente, oye, que a veces estás con alguien que a lo mejor no cree y le hablas así, ¿qué está hablando? ¿Cristiano? ¿Qué idioma está hablando? ¿Inglés? O que nos reflejamos, oye hermano, Dios te bendiga, varón de Dios, ungido, profeta. Y a veces la otra gente dice, pero ¿qué están hablando esta gente? Y muchas veces no sabemos que unos buenos días bien dados pueden impactar espiritualmente más que un Dios te bendiga, varón. Cuánto bibliazo nos hemos dado a la gente sin querer. Bueno, y me acuerdo también cuando venía un testigo de Jehová. Bueno, yo lo pasaba para mi casa, para discutir de la palabra, para darle bibliazo y al final, conclusión, no llega a nada. Con un católico que ahora la Virgen, ¿qué tal? Discutiendo de doctrina, sacando la Biblia, la grande, ¿sabes? La de estudio. Y para que crean que uno sabe más todavía. Y conclusión, nada. No llegué a nada. La tercera, y pienso que en esta, durante mucho tiempo y muchas veces cuando pierdo esa intimidad con Dios, como que me voy un poquito a esa, a la que voy a decir ahora, y después vuelvo otra vez. Los que utilizamos el Evangelio como amuleto. Y pienso que aquí estaríamos más de uno, y yo el primero, lo vuelvo a repetir, no se me ofendan, y también me alegro que se ofenda porque le está tocando. Bueno, Dios sabe cómo soy, yo soy así, yo no voy a cambiar, pero bueno, voy a la iglesia porque me interesa para que Dios vea que yo lo busco, para que me bendiga, para que me dé un buen trabajito. Y una de las personas que más me conoce, aparte de mi mujer, ¿quién va a ser? Mi madre. De todos los hermanos, ¿quién es el mejor que se portó? Yo, porque yo soy una persona que no me gustan los problemas, no me gusta. Mi madre te decía, si haces esto, te vas a llevar 2 correas. Pues no lo hacía, y mi hermano lo hacía. Yo, pero tú eres tonto, que mi madre te va a pegar. ¿O no? ¿Cuántas veces? Pero montones. Mi madre me decía, tú haz esto. Mami, cómprame esto. No era caprichoso, cómprame esto. No, no se puede. Ah, vale, ya está. No, yo soy una persona que no me gustaba complicarme, ¿no? Y yo pensaba que el evangelio era igual. Bueno, voy a la iglesia todos los domingos para que Dios crea que estoy con Él. Si va todo bien, ¿para qué voy a orar o para qué voy a intimar con Dios? Si va todo bien. O sea, soy una persona muy, digamos, o conformista y no me gustaba complicarme. Yo digo, bueno, pues todo va bien. Y muchas veces utilizabas a Dios de amuleto. Cuando estaba un problema, ahí es cuando oraba. Ahí es cuando buscaba de verdad. Cuando estaba todo bien, no. De verdad. Y a lo mejor si se ponía malo alguien, ahí es cuando de verdad busco a Dios, cuando digo al Señor Santo, y cuando ya iba todo bien, pues bueno, ya está todo bien, entonces... Y utilizamos muchas veces a Dios como amuleto, para que nos vaya bien. Y eso es lo que reflejamos al otro, y me parecía durante mucho tiempo como comerciales.
Comerciales de venta, eso. Yo le decía a la gente, chacho, si eso es fácil. Tú vas a la iglesia, tú le aceptas a él, tranquilito, que eso no te va a ir todo bien, ¿sabes? Yo estaba vendiendo eso a la gente, claro, como me estaba yendo todo bien, no tenía problema, no tenía tal. Y eso, parecíamos unos comerciales de venta. ¿Y ustedes piensan que esa es la forma que debemos reflejarnos al otro? Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Vuelvo y repito, todo es bajo mi experiencia personal, ¿no? Como decía antes, intimidad con Dios. Pienso que esa es la clave número 1. Intimidad con Dios. Ahí es cuando entiendes su palabra y cuando amas al prójimo de verdad. Cuando intimas con Él. Y hay un lema que tiene la Iglesia de Jesucristo Sin Fronteras, que es formar adoradores en espíritu y en verdad. Y yo pienso que eso es lo que está buscando Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Y es como decía una frase, que Él no tiene favoritos. No tiene favoritos, sino los que más intiman con Él es normal. A los que más están contigo, a los que más le vas a dar. Y no es que Dios tenga favoritos, sino Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que todos nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Después entendí que no es un Dios religioso, para nada. Es un Dios impredecible y no es metódico. Y me estaba acordando cuando sanó al ciego, que lo dice en la Biblia, que el ciego va y Jesús le dice, ¿qué quiere? ¿Qué va a querer? El pobre está así. Hasta Jesús le pregunta, ¿qué va a querer? Dice, bueno, no, ver. ¿Y qué le dijo? Bueno, escupió allí en una tierra, se lo pegó en los ojos y le dice, ahora lávate. ¿Qué Dios religioso es este? ¿Qué forma de hacer las cosas? Yo digo, pues es impredecible y no es religioso para nada. También lo entendimos de forma personal, nuestra experiencia. Cuando fuimos a África, ¿o no, Ley? Vino alguien con un bulto así. ¿Era cristiano? ¿Creía en Dios? ¿Qué era? Musulmán, ¿no? Posiblemente. Y esa persona fue sana. Lacey estuvo llorando 3 días. Nunca habíamos visto un milagro así tan de cerca. Bueno, yo se había visto, pero a veces como que se nos olvida, ¿no? Y no es nada religioso. Él dice que si crees, vas a ser sano. Punto. Entendí que Dios es un Dios personal, que nos dio un propósito diferente, pero va con el mismo fin. Y eso yo lo entiendo en mis hijos, ¿no? Los dos son nuestros, son mis hijos, son 2, pero son totalmente diferentes. El propósito de los 2 son totalmente diferentes, total. Pero que van a un mismo fin. Y Dios nos trata de una forma personal y diferente, pero que vamos a llegar a un mismo fin. También entendí que es un Dios práctico, que no está vivo y que no es un Dios parado. Nos dio una medida de fe a cada uno que si la ponemos en práctica, funciona. Y siempre me acuerdo de Enrique Escobar, porque él nos predicó durante muchos años de esa fe activa, de esa práctica con Dios, y a veces nos olvidamos. Pensamos que el evangelio es venir a la iglesia, orar, sí, un milagro de vez en cuando, pero a veces no creemos que es a diario. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros a diario. Y a diario nos tiene que sorprender, sí o sí, y nos sorprende a diario. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que no tenía trabajo, conocí a Yanni y le digo, Señor, yo me quiero casar. Y dice Enrique Escobar, ¿y qué has hecho? Ora, como si ya estuviese en el trabajo. Yo me acuerdo que una oración de 5 minutos, en mi cuarto encerrado, pero fue la más sincera. Señor, me quiero casar, quiero algo estable, quiero formar una familia, dame un trabajo. Y con ese tiempo, en la empresa donde estoy ahora, ya llevo 9 años, y yo oraba, gracias Señor por mi jefe, y no estaba dentro. Gracias Señor por mis compañeros de trabajo, por esos clientes que voy a pasar y demás. Y me acuerdo que a la semana van y me llaman, sorprendentemente. Y me dicen, ¿quieres este trabajo? Y yo, claro, si estuve orando por él, ya estaba dentro hace una semana, ¿cómo no lo voy a querer? Y llevo 9 años así. Otro fue también lo de nuestros hijos. Nosotros tuvimos dos abortos espontáneos y demás. Y le digo, Señor, lo dejo en tus manos. Si tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita. Y sabemos que una vida no es casualidad.
Si tú no quieres dar hijos, no vas a dar. Y me acuerdo que fue una oración y nos olvidamos de eso. Y después vino Mateo, el regalo de Dios. Y después vino el terremoto de Emma. Ese es otro regalo. Bueno, también entendí que Dios es un Dios de 24 horas y de 365 días al año. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuento mi experiencia porque para demostrar que es real, que sí la vivimos. Y la experiencia nadie te la va a quitar, ¿no? A veces vimos de la experiencia, sí, para eso está la Biblia, ¿no? Para corroborar esa experiencia que tú tienes. Porque a veces hablamos de la experiencia del otro, pero no hablamos de nuestra experiencia. Bueno, hace poco el pastor siempre dice un montón de cosas, intimidad, todo es espiritual, lean la Biblia, cómanse la Biblia, esa es una de las frases del pastor. Y hace poco él predicó que somos punto de mira, y no porque tú seas chachi, porque seas guapo, o porque, no. Simplemente cuando tú te posicionas, cuando aceptas al Señor, el mundo espiritual se mueve, y enseguida eres el punto de mira. Pero nada más porque aceptas a Dios. Y sin querer te van a pasar cosas increíbles que tú ni siquiera vas a entender. Y aquí quiero decir que es lo que tú reflejas. Que muchas veces me acuerdo de estar hablando de una conversación de una persona llorando y tú decías, ¿pero por qué? El otro día estaba en el trabajo y mi mujer me dice, mira, vamos a desayunar juntos, ¿vale? Y cuando estoy desayunando y la veo que está hablando con alguien y me hace después me estaba contando que estuvo hablando con una señora llorando y demás, y la señora lo que estaba era sentada y sin querer buscó una conversación. O sea que hay impacto espiritual que tú no te vas a dar cuenta. Tú eres camarero y le dices buenos días y se te echa a llorar esa persona y te dices que nadie me ha dado los buenos días y ahí tienes pie de presentar la buena noticia. Recuerda que tú eres el portador de la buena noticia. No se te olvide nunca. Que no eres tú, es el que está en ti. Y aquí hablando de espiritual, también me acuerdo de otra anécdota de Enrique Escobar, que él al principio limpiaba la silla, ¿no? Y durante un tiempo, pues, el Señor lo trató, el tema de, a través de la limpieza y demás, porque es un empresario, Y después dice que entendí cómo hacerlo, limpiaba la silla espiritualmente. Y yo decía, ¿y cómo es eso? Pues nada, yo cogía mi pañito y empezaba a limpiar esa silla y empezaba a orar, Señor, esta persona que se siente aquí, que sea impactada por ti, que sea... Y como yo decía que es Dios práctico, y él dice, lo ponía a prueba. Yo ponía a lo mejor esta fila, la limpiaba espiritualmente y esta no. Y la de este lado, todos llorando, tocado por Dios, milagros. Y él decía, pero es que es así. Y entonces yo digo, bueno, si esta enseñanza es así, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y según como tú seas, que tú eres hablador, Señor, que cada palabra que diga, que pueda tocar a esa persona. Que si tú eres calladito, pues mira, Señor, cada gesto que yo haga, que sea impactado, que levante la cejita así y el otro que sea impactado, por lo menos diga, pues nadie me ha levantado la ceja así nunca. ¿Me entiende a lo que yo quiero llegar, a lo que le quiero decir, no? Como digo siempre, nada es casualidad. Este mensaje, Dios permitió que se dijera por algo. A nivel personal me ayudó muchísimo y me dio 2 tortazos y me la sigue dando con amor, pero me lo sigue dando. A veces no recordamos cuál es el verdadero evangelio, la buena noticia, es poder y es poder de Dios. Dile que está a tu lado otra vez, eres portador de la buena noticia. Y muchas veces ignoramos la repercusión que tiene primero hacia ti y a los que están alrededor tuyo. Cada decisión que tú tomes es que no es que te afecta a ti, te afecta al que está alrededor de ti. Sí o sí. Ser evangélico es ser portador de la buena noticia. Es un estilo de vida. Y cuando empiezas a vivirla, no te van a preguntar, ¿quién eres? Sino que directamente va a decir, yo quiero eso. Yo quiero vivir como vives tú. Y muchas veces me lo dice, es que yo quiero vivir así. Y ya no te dice quién eres o quién eres. Y
Y como te digo, como no eres tú, sino Dios mismo te posiciona, te respetan. Oye, mi jefa cada rato, Ricky, ora por mí. Y ella no, ella no cree. Una vez me dijo, mira, tienes que venir el domingo. Ah, no, ¿verdad? Que tú vas a la iglesia, muchacho, tú no. Y a coger a otro. Hasta eso, cuando lo buscamos de verdad. Quiero que te pongas en pie.